El día de hoy, no sé si recuerdan, habíamos hablado acerca de uno de los atributos del Señor. ¿Recordamos qué son los atributos? Son las características del carácter de Dios. Estas características se nos dan a conocer a nosotros a través o por medio de la Escritura. Si es algo que no se encuentra en la Escritura, entonces solamente es mi opinión acerca de lo que Dios ha hecho en mí, la cual puede ser válida, pero no sería como tal un atributo. ¿Ok? Entonces, mientras esto sea claro, acompáñenme primero al Antiguo Testamento, al libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está hablando acerca de la rebelión que había tenido el pueblo y cómo querían librarse de esa rebelión. Y entonces dice: se agrada a Jehová de que nos arrepintamos 1000 veces y ofrezcamos 1000 sacrificios. En cambio dice, solamente, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La vez pasada platicamos acerca de, que yo estoy aquí, platicamos acerca de qué es la misericordia y qué se refiere a amar la misericordia. Ahora vamos a ver a qué se refiere lo que es hacer justicia. Nosotros podemos hablar de la justicia desde diferentes ámbitos. Se le puede llamar justicia a este valor o virtud que se refiere a dar a cada persona lo que esa persona se merece, de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la razón. Va de nuevo. Es el valor o es la virtud que se refiere a dar a cada uno lo que se merece de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la razón. Es decir, cualquier persona, basados en sus actos, van a tener alguna consecuencia. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Y que cada quien obtenga lo que merece, de eso trata la justicia. Sin embargo, también se define como un principio moral que busca la equidad y la honestidad en la sociedad. Es decir, desde un punto de vista, digamos que jurídico, es como de que cada quien obtiene lo que merece como consecuencia de acuerdo a sus actos, y como un principio moral es en busca de la equidad y la honestidad dentro de una sociedad. Entonces estamos hablamos de un sujeto, pero que vive dentro de una sociedad. ¿Ok? Si nos referimos también a la justicia desde una filosofía moral, se relaciona con vivir de manera honrada y comprometida con la verdad. Y esto es muy importante porque ¿cuál verdad? Es decir, para que yo pueda considerarme justo, debo buscar la equidad, debo buscar la honestidad, vivir de una manera recta en la sociedad, de una manera honrada y comprometida con la verdad. A esto se refiere. Vamos a poner 3 ejemplos. Si nosotros nos vamos a Génesis 5, al versículo 24.
Aquí está hablando acerca de, todo este capítulo habla acerca de las generaciones de Adán. O sea, estamos muy en el principio. ¿Ok? Y en el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estamos hablando de un señor que vivió 300 años, lo dice un versículo antes, pero indica que caminó con el Señor. Si nosotros nos ponemos a leer todo el capítulo, hacia ninguna otra persona se refiere como que haya caminado con Dios. Entonces nosotros podemos entender que este caminar con el Señor significa que vivió de una manera justa, honrada, en busca de la equidad, en busca de vivir de una manera correcta en sociedad. Si leemos el resto, a nadie más se refiere que caminó con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Enoc es la primera persona en la Biblia que nosotros vemos que no padeció de muerte, que no sufrió de muerte porque el Señor lo arrebató. Entonces, podemos ver que Enoc camina con Dios, pero Dios no nos da más, al menos en este libro o en la Biblia en general, no nos da mucha más información acerca de Enoc, pero ese es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Estamos hablando de personas que viven de manera honrada y comprometidas con la verdad. Si nos vamos en orden cronológico y nos vamos al capítulo 6, vamos al versículo 9. Estamos hablando ahora, en este capítulo, pues vamos a hablar acerca de Noé. Y dice, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? ¿Y qué dice después? Perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Nuevamente podemos encontrar que la Biblia nos indica que alguien más, antes de que existiera la ley, camina con el Señor. Porque nosotros podemos decir que los israelitas o el pueblo de Israel, o si los queremos separar entre el reino de Israel o el reino de Judá, pues tenían la ley. Pero ¿qué sucede con los que estaban antes de la ley? También habían personas justas, a pesar de que no hubiera ley. Entonces, cuando hablamos acerca de este principio moral que busca la equidad, la honestidad y vivir de acuerdo a la verdad, podemos saber que incluso si no hay ley, tenemos al Señor. Y podemos caminar con Dios. ¿Amén? Estos dos, al menos muy específicamente en el caso de Noé, sí explica que el mal prevalecía en la tierra. Y el Señor estaba harto de esa maldad y de esa iniquidad. Si leemos desde el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dimensionemos que a Dios le duele algo en el corazón. Tal era el nivel de maldad. Entonces, nosotros podemos creer que en medio de toda esa maldad, para que el Señor se agradara de alguien, tenía que ser muy bueno. ¿Amén? El tercer ejemplo que vamos a ver igual en Génesis, ahora nos vamos al capítulo 15, desde el versículo 5 y 6. Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón en el versículo 1, y Abraham, en lugar de decir gracias, dice, ¿de qué estás hablando si no tengo ni hijos? Abraham ya era grande en este punto y no creía que podría llegar a tener progenie. Entonces le dice, tu galardón será de sobremanera grande. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, a pesar de que Abraham tenía visiblemente ninguna opción para tener descendencia, el Señor le dice, te voy a dar esto. Y por el simple hecho de creer, le fue contado por justicia. Desde el punto de vista de la filosofía moral, la justicia se relaciona con vivir de una manera honrada, comprometida con la verdad. No voy a engañar a nadie. No voy a aprovecharme de nadie.
vivo comprometido con la verdad, de una manera honrada. Si hablamos de derecho, la justicia se refiere a cumplir las leyes y a poder diferenciar entre acciones deseables y acciones reprobables. ¿Qué sería una acción deseable? ¿Aprovecharme de un cieguito y darle menos de lo que me pidió? Eso sería una acción reprobable. Entonces, si nosotros nos ponemos también a estudiar la vida de Salomón, hijo de David y de Betsabé, Salomón, primero la Biblia cuenta cómo se hizo rey y las últimas palabras que le dio David. Lo primero que hace Salomón es cumplir con lo que su papá le dice. Así de acuérdate de que fulanito me hizo daño, el otro me maldijo, el otro me hizo esto, el otro me hizo aquello, pero estos me dieron pan, estos me dieron asilo, a estos cuídalos. Y entonces va y cumple con su palabra. Y después se pone a orar al Señor y el Señor le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres largura de vida? ¿Qué quieres? Y Salomón le dice, tienes un pueblo enorme, no tengo idea de cómo reinar aquí, dame sabiduría. Y entonces Dios le dio sabiduría y todo lo que no había pedido porque se agradó de que lo que quería hacer era correcto y agradable y honrado. Y el ejemplo que nos da la Biblia en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría de Salomón es cuando llegan dos mujeres y una dice, es que tiene a mi hijo y me puso a su hijo muerto, y la otra le dice, no, es que el hijo que está vivo sí realmente es mío. Y ese es el ejemplo de la sabiduría que nos da, que fue lo que le pidió a Dios. Pero ¿qué es lo que entendemos? Fue sabio para poder impartir la justicia. Y recordamos que es darle a cada quien lo que merece, vivir de una manera honrada, buscar la equidad y buscar vivir con honestidad en la sociedad. Nosotros podemos encontrar diferentes atributos acerca de la justicia dependiendo en dónde la estamos leyendo. Vamos a empezar a ver desde el Antiguo Testamento. En el idioma hebreo se pueden apreciar, creo que son 3 o 4 vocablos, no tengo idea de cómo se dicen, que hablan acerca de, o se refieren acerca de la justicia. Lo que se puede apreciar en estos vocablos, por la manera en la que está escrito, es de que existen dos sujetos cuando se habla de la justicia. El primer sujeto va a ser Dios y el segundo va a ser el ser humano. Y es una relación integral entre estos dos sujetos para que la justicia pueda tener significado. ¿A qué me refiero? La justicia viene del Señor, pero para que Dios pueda impartir la justicia, entonces yo como ser humano y todos nosotros tenemos que ser practicantes de dicha justicia, partícipes de dicha justicia. Amén. Porque Dios, de esta manera, cuando nosotros somos partícipes en alguna acción, entonces Dios puede decir si es justo o no es justo. Y nosotros cuando practicamos esa justicia, lo hacemos en honor al Señor. ¿Esto es claro? La justicia viene de Dios, viene hacia nosotros como seres humanos, y cuando nosotros practicamos la justicia, lo hacemos en honor al que es justo. Es una respuesta recíproca, no solamente hacia Dios, sino que recuerdan que tenemos que vivir de una manera íntegra en sociedad. Entonces es una respuesta recíproca. Yo soy justo porque Dios es justo y Dios me ama a mí y soy justo con mis semejantes. Vamos a primer libro de Reyes. Y en el capítulo 15, desde el versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Ahora sí, versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Si nosotros nos leemos toda la primera de Reyes y toda la segunda de Reyes, hay muy poquitos reyes que hicieron lo recto delante del Señor. Pero Asa fue uno de ellos. ¿Ok? Vamos ahora a estar saltando
a Segunda de Crónicas. No, esperen. También vamos a ver el versículo, vamos a seguir leyendo 12 y 13. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa, el símbolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Versículo 14, sin embargo los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces, el pueblo ya tenía ley, ya sabían qué era lo bueno, y aún así sus reyes se habían apartado del camino del Señor. Entonces, ¿qué fue lo recto que hizo Asa? Quitar esos ídolos, deshacer el ídolo que había creado su madre, quita todos los símbolos religiosos que no tienen que ver con el Señor, limpia la ciudad y dice que esto fue perfecto para el Señor. En su corazón quería cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 6. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová y el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Entonces nos vuelve a explicar cuál fue la justicia que impartió Asa. Y si nos damos cuenta, en el versículo 4 dice, mandó a Judá. Asa era rey de Judá. En ese momento el reino de Israel estaba dividido con el rey de Israel y el rey de Judá, y en ese momento Asa era rey de Judá. Y dice, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es decir, no solamente quitó la perversión que sus antepasados, sus predecesores habían puesto en el pueblo, sino que también los manda a seguir la ley que ahora sí tenemos. Pero entonces aquí nosotros podemos ver el deseo de Asa de hacer lo recto delante del Señor. Vamos a unas hojitas adelante, segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Y Josafat es descendiente de Asa y también indica que hizo lo recto delante del Señor. En el capítulo 19, versículos 6 y 7 dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿A qué se refiere? Josafat no solamente siguió limpiando la ciudad de los ídolos que pudieron haber quedado en el reino de Asa, sino que además puso reyes y gobernadores en la ciudad. Josafat también es rey de Judá. Entonces, al poner a jueces, les dice, no pueden ser corruptos, no pueden admitir la injusticia. Tengan cuidado, porque cuando ustedes están juzgando, no están juzgando como un juez, sino en lugar de Jehová. Y para Jehová no hay injusticia, no hay admisión de cohecho. Amén. Entonces, también nosotros podemos entender que existe un juicio que el Señor da. Y de hecho es bastante marcado que en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces que se habla de justicia se refiere como hacia el cumplimiento de la ley y caminar de una manera correcta.
Concluimos entonces, pues esto que les comento, ¿no? La justicia en el Antiguo Testamento se basa en el hecho o en las acciones de que se tiene que cumplir con la ley y se tiene que caminar de una manera recta. Cuando no había ley, entonces la justicia se toma en cuenta para las personas su voluntad humana es agradable al Señor. Sus deseos humanos son agradables a lo que el Señor quiere. ¿Cómo voy a saber qué es lo que el Señor quiere? Necesito conocer al Señor para saber qué es lo que el Señor quiere. Y lo puedo conocer por medio de las Escrituras, lo puedo conocer por medio de la oración, de pasar tiempo en intimidad con el Señor. De esta manera puedo entender qué es lo agradable. Ahora, es importante también mencionar que en paralelo a cumplir la ley, también se tiene que hacer la práctica de obras de piedad. ¿A qué se refiere el término de obras de piedad? Es hacer ayuno, hacer oración, ayudar a otras personas, dar limosna, dar ofrendas, etc. Entonces son obras de piedad que en paralelo con el cumplimiento de la ley se tienen que hacer. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pensemos, ¿de qué sirve que yo cumpla con la ley si no tengo amor? Si no hago misericordia. Un juez puede ser justo, pero si no tiene misericordia, ya no es justo. Imagínense que Dios nos juzgara a nosotros como un juez que no tuviera misericordia o que no tuviera amor. No sobreviviríamos. Entonces es importante. La justicia del Señor sí habla acerca de la ley, pero no es únicamente hablar acerca de dicho cumplimiento de la ley. Tiene que ver con nuestra voluntad humana. Lo que yo quiero y lo que yo deseo hacer debe ser agradable al Señor y entonces puedo decir que soy justo. Ahora, si esto lo vimos respecto al Antiguo Testamento. Si ahora nos enfocamos en el Nuevo Testamento, pues hay una variable más. Antes solamente tenían la ley y la nueva variable es que llegó Jesús y predicó y estuvo 3 años y se sacrificó por nosotros, va a la cruz y luego regresa a su Padre y a nosotros nos deja el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el sacrificio del Señor es nuestra nueva variable. Con este sacrificio se nos ofrece a nosotros un nuevo tipo de relación con el Señor que en el Antiguo Testamento no se tenía. Esta nueva relación llega como un poder de transformación a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, porque hay que tener en cuenta que cuando llega Jesús no llegó a ver a los ricos, no llegó a ver a los buenos, a los que no tenían ningún problema. Incluso sus discípulos. Si nosotros leemos quién era cada quien, podemos llegar a dudar de en qué estaba pensando Jesús cuando escogió al cobrador de impuestos para que lo siguiera, o a un pescador, cuando al ser un maestro de la ley podría haber escogido a quien fuera para que lo acompañara. Pero no, entre los excluidos y los pecadores, eligió a los que iban a ser sus seguidores. Y nosotros ahí entramos. No vamos a ser demasiado buenos como para decir, no, yo no peco nunca. Nosotros ahí entramos, entonces tenemos esperanza. Y entonces esta relación que se nos da con la llegada de Jesús viene digamos que la justicia se toma entonces como un don que viene a restablecer mi relación con el Señor, porque antes pecaba y ofrecía un carnerito o una palomita o dependiendo qué era el pecado, ¿no? Y entonces ya estaba bien con el Señor. Pero ahora viene como una transformación por completo a mi vida. Y entonces este restablecimiento de la relación se presenta como esta relación que tengo con Dios y ahora me permite vivir una alianza
que antes, como había mencionado, solo es por medio de la ley y solamente era para el pueblo de Israel. Si nosotros nos ponemos a leer en el Nuevo Testamento los 4 vocablos que les había mencionado, son más de 250 veces que aparecen los vocablos para hablar acerca de justificación, justicia, juicio, juez. Más de 250 veces. Existen 3 aspectos acerca de la justicia que les quiero platicar ahora que estamos hablando del Nuevo Testamento y los podemos encontrar en las cartas que dejaron Mateo, Pablo y Santiago. Así que vamos a iniciar con Mateo. Para Mateo la justicia era esta fidelidad a la voluntad del Señor. Es revelada a través de la ley, pero va mucho más allá de la ley. Los que somos o los que nos podemos considerar discípulos de Cristo, estamos llamados a imitar la persona que fue Cristo. Cristo no hacía acepción de personas, entonces no me llevo bien con unos y me llevo mal con otros, solo por cómo se ven o por cómo hablan o por el trabajo que tienen. Eso no me es permitido. Porque no se hace excepción de personas, porque estoy imitando a la persona de Cristo. No solamente vamos a cumplir con la ley de no matarás, no codiciarás, sino que va más allá y voy a ver a la otra persona como un ser humano desde la misericordia del Señor, porque el otro se pudo haber equivocado. Si recordamos lo que es la misericordia, no solamente es la empatía de, ay, pobrecito, siento tu dolor, o la compasión de, te quiero ayudar porque te pasó esto malo y quiero ayudarte para poder aliviar tu dolor porque te quiero y porque eres mi amigo. La misericordia es hacer eso y sentir exactamente eso mismo, incluso por las personas que nos hicieron daño. Entonces tenemos que entender que de manera intrínseca la misericordia y la justicia van ligados. No podemos hacer justicia sin tener misericordia, porque la justicia aplica hacia nosotros mismos que somos pecadores y de esta manera yo puedo ver al otro, también es un pecador, pero merece justicia. ¿Amén? Cristo no solamente cumplía la ley, sino que la llevaba a cabo en el servicio a sus hermanos. A estos pescadores y cobradores de impuestos y todos estos donadie, les lavó los pies, se ponía delante. Es a quien nosotros tenemos que imitar, porque entonces, si no lo hacemos, pues no somos realmente seguidores de Cristo. O a veces sí, o a veces no. Hay que pensar en eso. Entonces, ese servicio que Cristo hacía hacia sus hermanos tampoco era por mérito. Les digo, eran con nadie. No eran lo mejor del pueblo. Y aún así, a pesar de que no tenían mérito, a pesar de que nosotros no somos merecedores, Cristo hace justicia hacia nosotros, por misericordia. Vamos a Mateo 5. Y entonces, todo Mateo 5, 6 y 7, si no estoy mal, es el sermón del monte. Pero el capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas. En el versículo 6, vamos a leerlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refiere esta sangre y sed de justicia, hermanos? Es este deseo de que yo estoy viendo algo que está mal y deseo que se haga justicia. Veo que lo que está mal tiene que ser corregido y mi deseo, mi anhelo es que sea corregido. ¿Puedo ejecutar alguna acción para poder corregir eso? Imaginemos un lugar de trabajo de 150,000 personas y yo veo que los directores se están robando la mitad del dinero en lugar de dársela de manera justa a los empleados.
Si yo estoy hasta abajo, si yo apenas soy un becario ahí, por ejemplo, o un interno, acabo de entrar, va a ser muy difícil que yo pueda hacer algo para hacer notar esa injusticia. Más aún, es posible que esa injusticia esté permeada en el resto de la jerarquía en ese grupo, en esa empresa. Sin embargo, mi deseo, dice, tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no porque ellos mismos van a hacer todas las actividades necesarias para poder lograr la justicia en su lugar de trabajo. No, tengo hambre y sed de justicia, y entonces el Señor es quien va a saciar eso. Yo veo algo que es erróneo y yo deseo que esté bien. Ese es el hambre y la sed de justicia. Amén. Ahora, vámonos al versículo 10, en donde dice la otra parte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, no solamente lo anhelo, sino que yo desde mi lugar, desde mi posición en donde yo esté, yo deseo sí actuar. Y entonces por mi actuar que es justo, en medio de un mundo en donde la maldad prevalece, igual que en los tiempos de Enoc, igual que en los tiempos de Abraham y de Noé, la maldad prevalece, y si yo soy justo, y yo digo, no voy a formar parte de esto porque esto es injusto, no es agradable al Señor. Eso es tomado por locura por este mundo. Entonces sí, puede ser que llegue a ser mi creencia, y lo que yo quiera, la forma en la que yo quiero vivir puede llegar a ser motivo de burla, agresiones y hasta persecución. Entonces, bienaventurados los que anhelan que sea lo justo en la tierra. Y bienaventurados los otros que sí hacen justicia e incluso llegan a ser perseguidos por ello. Amén. Entonces nosotros podemos notar como conclusión para Mateo es esta fidelidad a la voluntad del Señor, lo que Dios desea, que ya lo habíamos notado en el Antiguo Testamento. Pero Mateo, en las veces que habla acerca de la justicia y los vocablos que se utilizan para hablar acerca de esto, precisamente es esta relación intrínseca entre no solo es la ley, va más allá de la ley. ¿Amén? Ahora, si nos vamos a Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 3, vamos a leer desde el 20 al 31. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí está Pablo haciendo la carta a los romanos, en donde les está mostrando que la justicia no viene por medio de las obras de la ley. Igual que Mateo. Mateo dice no solamente es cumplir con la ley.
En este caso no solo son las obras de la ley, sino por medio de la justificación. Ahora, aquí hay que entender que esta justificación de la que Pablo está hablando, habla acerca de la salvación. Nosotros podemos ser salvos y ya. O podemos ser partícipes de la justicia de Dios. Entonces, cuando Pablo habla acerca de la justificación, entonces está hablando de que esta justificación, salvación que nos está dando el Señor por medio del sacrificio de Jesús, se otorga de una manera gratuita a todos los que profesamos la fe de Jesucristo. De esta manera, un hombre justo no solamente es el que cumple la ley, tampoco la justicia de Dios es solamente el reconocimiento a los méritos que por la ley se obtuvieron, sino que ahora la justicia es el perdón que Dios nos da por medio de la salvación a través del sacrificio de Jesús y que por obra del Espíritu Santo nuestra vida ha sido transformada. Ahora que somos siervos de Dios, participantes de las obras que Jesús nos ha indicado, nuestro fruto va a ser la santificación para poder servir a la justicia. Lo vamos a leer en Romanos, igual, vámonos al capítulo 6, versículo 19. Son un par de páginas enfrente. Del 19 y hasta terminar. Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, habla de un fruto, que es la santificación. Ahora nos vamos a pasar a Santiago. Por último, Santiago recuerda que una fe, estamos hablando de que Mateo dice que la justicia es desear hacer la voluntad del Señor. Y entonces Pablo nos dice, tenemos que ser santificados por medio del sacrificio y eso nos lleva a una transformación de nuestras vidas. No es por medio de la ley que soy justo. No soy justo, pero estoy buscando hacer la justicia. Y esto es a través del Señor. Y Santiago añade algo más. Mi fe, si estoy profesando la fe de Jesucristo, pero no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, si nosotros nos vamos en orden, tenemos que entender que cumplir la ley está bien, pero ser seguidores de Cristo significa que tengo que dar un paso más. Y este paso más es querer agradar al Señor, que mi voluntad y las cosas que yo deseo hacer son cosas agradables al Señor. Pablo indica, sí, nosotros no somos justos por la ley, no somos justificados por la ley, no es por mérito. Es un regalo que nos dio el Señor por medio del sacrificio de su Hijo. Y Santiago termina diciendo, y por todo eso que hemos hablado, por esa justificación, por ese regalo que el Señor nos dio, voy a hacer las obras, porque es el fruto de la justicia, es el fruto del regalo del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 1, y al versículo 22 hasta el final. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué fácil, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo. Es una lucha constante entre mi deseo carnal y querer hacer la voluntad del Señor. Porque hacer mi voluntad es muy fácil. Entonces, cuando soy justificado por medio de la fe de Jesucristo, por medio del regalo de salvación que vino a través del sacrificio, el punto es: no te quedes en escuchar la palabra. Es bienaventurado el hacedor de la ley. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque Dios no hizo acepción de personas con nosotros. A nosotros no hizo una distinción entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, en los que tienen dinero y los que no tienen dinero, entre los que tienen hijos y los que no tienen. O sea, Dios no hace ningún tipo de acepción de personas. Todos recibimos el regalo de la salvación, si lo queremos aceptar. Entonces dice en el resto del capítulo, bueno, unos versículos más adelante, que si a la iglesia llega un hombre vestido bien y llega un hombre mal vestido, y nosotros le damos preferencia al hombre que llega vestido bien en lugar del que llegó en harapos, entonces nosotros estamos siendo injustos. Porque estamos haciendo acepción de personas. Y es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos ver a alguien por su ropa, por su trabajo, por el tipo de accesorios que trae. No hacemos acepción de personas, así como Cristo tampoco lo hizo. Y en el mismo capítulo 2, vámonos al versículo 14 al 26, que es hasta el final. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como alguien que está llorando: no llores. De nada, espero haber ayudado. Alguien que tiene hambre: come algo. De nada, espero haber ayudado. Si nosotros no le damos eso, no tenemos esa obra, entonces, ¿de qué sirve? Ah, hermano, ¿estás triste? No estás triste. ¿De qué sirve? Tengo frío. Ah, no tengas frío, caliéntate. No sirve. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No basta con solamente creer, porque el diablo también cree en el Señor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, para nosotros la justicia no solamente se basa en la ley, no solamente se basa en cumplir lo que Dios dice que haga, sino ver a través de los ojos del Señor. Y si el Señor me está diciendo: ten misericordia, hacerlo. Incluso si la persona que tiene frío es alguien que me hizo mucho daño en el pasado, por medio de la misericordia tengo una obra, o hago una acción que es resultado de esa justicia, de ese amor. Si Dios me ama y yo le amo de regreso, entonces se ve reflejado en las obras.
No se trata de que yo di mucho a los huérfanos, yo di mucho a las viudas, a los pobres, yo di todas mis cosas, porque si no tenemos fe en el Señor, hacer muchas obras no sirve de nada. Nuestra salvación y nuestra justificación no va a ser por medio de ello. Pero cuando entendemos la justicia de Dios y cómo Dios la aplica a nosotros día con día, entonces también nosotros la podemos cumplir y buscar, es vivir en esa voluntad agradable al Señor en sociedad. Porque ¿qué sirve que yo sea una persona justa solamente con Dios? Porque yo doy mis diezmos, mis ofrendas, pero no tengo amor por el prójimo. No sirve de nada. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. No solamente somos salvos porque en el Antiguo Testamento, si nosotros viviéramos bajo la ley, pues no fue, ya no lo logramos. Pero ahora que tenemos la justificación de Dios, que fue de manera gratuita, y cuando nosotros profesamos la fe de Cristo, y también somos hacedores de la palabra del Señor, que es buscar continuamente que lo malo se corrija, y que nuestras acciones y nuestro pensar y nuestro actuar sea agradable ante el Señor. Continuamente buscamos esto de una manera recíproca entre lo que Dios nos dio y nosotros le regresamos al Señor y a nuestros semejantes. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más tú nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Te agradecemos, Padre, por toda tu bondad, Señor, por toda tu misericordia, Señor, y que tú nos permitiste el día de hoy escuchar la palabra, Padre. Te pido, Señor, que sea como una semilla en tierra fértil, Padre Santo, y que continuamente queramos, Señor, seguir haciendo tu voluntad, Señor, y que nuestros deseos sean agradables delante de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a llevar esta vida de rectitud y de justicia, Señor, así como tú lo deseas, Padre Santo. Y muéstranos, Señor, tu gloria, Señor. Muéstranos tu bondad, Señor, tu misericordia día con día, así como hasta ahora lo has seguido haciendo, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Y te agradecemos también por esta vida que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.